Espíritu Divino, Dios santificador. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Padre Santo, Hijo, hermano y Espíritu de unión. En ti vivimos. Padre paciente, Hijo ternura y Espíritu de paz. Nos movemos y existimos. Padre eterno, Hijo camino y Espíritu de amor. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Dios santidad, Padre adorado, Dios caridad. En ti vivimos. Dios humildad, Señor Jesús, Dios de hermandad. Nos movemos y existimos. Dios compañía, Espíritu de vida, Dios armonía. En ti vivimos, nos movemos y ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a iniciar ahora la tercera unidad de nuestro curso Juan y se llama La Pedagogía de Jesús. Ahora lo vamos a dividir en 3 partes porque es muy importante que vayamos viendo cada una de esas partes. Y para esto yo quiero preguntarles ahora, ¿cómo era tu relación con el mejor maestro que has tenido? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era tu relación? Porque Jesús tenía una pedagogía muy especial con sus discípulos. Vale la pena que para entenderlo distingamos 2 palabras y su significado. La palabra pedagogía, etimológicamente, es la ciencia que estudia cómo educar. Viene del griego paidos, niño, y agogía, conducción. Antiguamente el pedagogo era el que acompañaba al niño en cualquier momento de su vida, es decir, el que estaba pendiente y cerca de él todo el tiempo. De este distinguimos el término didáctica, porque didáctica, que también viene del griego, es una rama de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos para la enseñanza-aprendizaje. Decía yo que viene también la raíz griega didaskein, que quiere decir enseñar y aprender. Es el arte de enseñar y aprender. Pero veamos cómo Jesús es un maestro especial. Jesús fue un maestro muy ingenioso. Podemos decir que creó un sistema de aprendizaje que hoy nos maravilla porque está en sintonía con los grandes principios pedagógicos
y didácticos de la actualidad, tales como el personalismo de Mounier, o el constructivismo de Piaget, o la inteligencia emocional de David Goleman, o el aprendizaje significativo de Ausubel y otros muchos. Pero vamos a ver cómo Jesús es un maestro muy ingenioso. ¿Por qué? Pues tiene un secreto. Y es el secreto que te quiero contar ahora. El secreto de Jesús no estriba en grandes técnicas de la metodología, sino que su pedagogía, es decir, su tipo de relación con los que enseña, es el amor. ¿Se acuerdan? Lo vimos en las clases pasadas. Él ya no llama siervos, sino amigos. Si pudiéramos resumir el resultado de este secreto pedagógico de Jesús, sería que logró integrar una comunidad de aprendizaje. Fíjense cómo siempre Jesús va a hablar de comunidad y lo heredamos hasta la fecha. Nosotros vivimos en una comunidad eclesial. La palabra iglesia viene del vocablo griego eclesia, que significa comunidad o asamblea. Fíjense que no es un centro de aprendizaje, no es un edificio con muchos apartamentos, no es tampoco una industria, una fábrica, es una verdadera comunidad. ¿Por qué? Porque Jesús no solo les enseñó, sino que enseñó a enseñar. Todos nos vamos enseñando unos a otros. Lo que yo te estoy enseñando hoy, a mí me lo enseñaron también. Y tú más adelante lo vas a enseñar. Así que estamos ante el testimonio didáctico de Jesús, que lo vamos a presentar en 2 tablas como si fueran los 10 mandamientos de Moisés. En el evangelista Juan, que ha prestado su nombre a nuestro curso, experimentó en carne propia esta didáctica de Jesús. Y por eso vamos a hablar de elementos didácticos o mandamientos didácticos. Nos va a servir a todos, porque nos sirve como padres de familia, o como catequistas, o como evangelizadores, o como agentes de pastoral en el trabajo, el ministerio que tengamos que trabajar. Entonces, vamos a ver el primer elemento didáctico, que es Jesús parte de la realidad. Es decir, de algo concreto, de algo que se ve a algo abstracto. No nos puede hablar del amor si no es con un ejemplo de amor. Por eso, ¿qué es partir de la realidad? Pues observar fenómenos naturales, realidades rurales, que esto le encantaba a Jesús, las características de las plantas, o la forma de ser de los animales, o algún acontecimiento social. Simplemente los milagros y curaciones siempre tenían una enseñanza. Y no se diga la cantidad de historias o parábolas que contó con un mensaje concreto. Así que vamos a fijarnos qué es esto de partir de la realidad. Mucho ojo a los papás y a los catequistas, porque así tenemos que enseñar. Vamos adelante y poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de la Sagrada Escritura. Fíjense, Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo. Nos narra Marcos capítulo 12, versículo 41-44. Ustedes mismos van a sacar el mensaje. Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban los ricos y daban mucho. Pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras que ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos.
Entonces Jesús extrae de aquí un mensaje. ¿Qué mensaje le ves tú? Y eso es lo que nosotros tenemos que sacar. Un mensaje de cada hecho o de cada característica. Pues aquí vemos que Jesús nos quiere enseñar el desprendimiento. La viuda pobre nos da lección a todos del desprendimiento. Pero también lo hacía, por ejemplo, con los fenómenos naturales. Por ejemplo, habla del relámpago que aparece de repente en el cielo para hablar de su sorpresiva venida, y lo encontramos en Mateo 24, 27. O les decía yo, las realidades rurales o el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, vamos a leer esta, en Marcos 4, 31, 32. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. Y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Palabra de Dios. Díganme, hermanos, ¿quién no entiende esto? El reino de los cielos empieza por poquito, pero se hace grande, grande, grande. Entonces, no se trataba solo de ver, se dice en hebreo orao, sino de observar, se dice blepo, observar los fenómenos de la naturaleza. Y así nos vamos a encontrar con ejemplos, por ejemplo, de la vid y de los sarmientos, de la higuera que echa sus brotes, de un tesoro enterrado en un campo, de la hierba o de los lirios del campo, o de los pájaros que no siembran ni cosechan. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, en este de Lucas 12, 27, 28. Dice así: aprendan de los lirios del campo. No hilan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como uno de ellos. Y si Dios da tan lindo vestido a la hierba del campo, que hoy está y mañana se echa al fuego, ¿qué no hará por ustedes, gente de poca fe? Palabra de Dios. ¿Qué enseñanza encontramos? Bueno, pues ya la adivinaron ustedes. Confianza plena en la providencia de Dios. Si Dios viste a los lirios del campo y da de comer a los pájaros, nosotros, los seres humanos, sus consentidos, no nos va a abandonar. Tengamos confianza en la providencia divina. ¿Ven? Y así Jesús se fija en las características de cada animal, habla del camello, habla del zorro, que hasta los zorros tienen madrigueras, que habla nos dice que seamos como palomas o como serpientes, sencillos como palomas o precavidos como serpientes, o también nos dice que nos va a enviar como ovejas en medio de lobos. Dicen los expertos que nombra más de 20 animales en el Evangelio y lo doble de plantas o de hortalizas o de árboles frutales. Jesús se fija mucho en la naturaleza. ¿Tú no? Yo te invito a que veas cada amanecer y cada puesta de sol. No hay una igual. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos. Aquí está una parábola fascinante. La encontramos en Lucas 10, del 25 al 36. Pongan mucha atención porque tiene muchísimos detalles de los cuales podemos sacar mucho jugo. Y dice así: un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo:
Excelente respuesta. Haz esto y vivirás. Pero, ojo, no se conformó con esto. Vamos a seguir leyendo. Veamos más adelante. Este era un maestro de la ley. Y porque quería justificar su pregunta, replicó y preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote. ¿Lo vio? Dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía y lo condujo a una posada y se encargó de curarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciendo, cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi regreso. Jesús entonces preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Ahora sí que Jesús no se midió, porque en primer lugar, ¿quién le estaba preguntando esto? Un maestro de la ley. Y fíjense los 3 personajes que van a pasar. Primero, un sacerdote que lo vio y dio un rodeo y se pasó de largo. Seguro que tenía función en el templo y no podía tocarlo porque se iba a poner impuro al tocar la sangre de las heridas. Pero después pasó un levita, y un levita era un experto de la ley, un maestro de la ley. Y lo vio y tomó el otro lado y pasó de largo. Y el tercer personaje es un samaritano. Los 2 anteriores despreciaban a los samaritanos, porque este pueblo samaritano pues, había sido invadido por varias tribus y se habían mezclado, y entonces, por decirlo de alguna manera para ustedes, pues tenían una religión medio light, o sea, no muy cumplidores, no eran, vamos a decir, según ellos, de primera línea. Pero la lección está aquí, el samaritano, que no era ningún experto de la ley. Vean, pusimos en negrita 7 verbos que hizo. 7. Se compadeció, se acercó, curó sus heridas, las vendó, montó en el animal que traía, lo condujo a la posada y se encargó de curar. 7, para el lenguaje bíblico, quiere decir todo, plenitud. Le hizo todo lo que tenía que hacerle para que se sanara. Y todavía le pregunta, ¿cuál de estos 3 es el prójimo? Y el otro, yo creo que con la cola entre las patas ha de haber respondido, pues el último. Y Jesús, ni tardo ni perezoso, le dice, vete y haz tú lo mismo. Fíjense nada más. Qué bárbaro, qué manera de darle una buena lección a este hombre sabelotodo, que creía que se lo sabía de todas. Así Jesús siempre está enseñando, con historias, con parábolas, con ejemplos de la naturaleza o con la vida misma. Vamos a ver otro ejemplo. Otro elemento didáctico o mandamiento didáctico, porque al final les vamos a presentar las 2 tablas de los mandamientos didácticos. La siguiente es el diálogo con preguntas. La pedagogía de Jesús los hacía pensar para sacar conclusiones del interior de ellos. Por eso,
lo que Jesús enseña es a educar. Educar del vocablo latino exducere quiere decir extraer la riqueza interna de las personas. Como si hubiera usado la mayéutica de Sócrates, que vivió en el 470 antes de Cristo. Mayéutique quiere decir textualmente técnica para asistir en los partos. ¿Y qué hacía Sócrates? Sócrates primero simula ignorancia para sacar a la luz, así como hace la partera que saca al bebé a la luz, sacaba a la luz algún concepto haciendo preguntas. Pero yo tengo un ejemplo más bonito, precioso, que les va a encantar. Vamos a poner la siguiente slide para que ustedes lo vean. En la siguiente slide tenemos el ejemplo de Miguel Ángel Buonarroti, el gran arquitecto, pintor y escultor del Renacimiento, que nació en el 1475. Pues cuentan a Miguel Ángel, que hizo estas obras tan preciosas como esta que hemos ilustrado ahora, que es la Piedad, se llama la Piedad de Miguel Ángel y está entrando a la derecha en la Basílica de San Pedro. Observen qué hermosa. La Virgen María tiene en sus brazos a su Hijo Jesús muerto. Observen la flacidez del cuerpo muerto de Jesús. Los pliegues de todo el vestido y del manto de la Virgen. La delicadeza de su brazo, de la mano que toma al muerto en sus brazos, las piernas colgando. Todo esto es una belleza. Y alguien le preguntó a Miguel Ángel, ¿cómo puedes hacer semejantes esculturas tan proporcionadas y estéticas? A lo que Miguel Ángel contestó, es que ahí están, las obras ahí están, yo las veo en el bloque de piedra. Lo único que hago es quitar los pedazos del mármol que las oculta. Qué admirable, ¿verdad? Así podríamos ver muchísimas obras de Miguel Ángel, esculturas como un bloque delgado, de ahí sacó el David de Miguel Ángel, que ustedes lo pueden buscar en internet, está en el Museo de Florencia, o una estatua colosal del Moisés que está en una iglesia que se llama San Pedro en Cadenas en Roma, búsquenlo también, es impresionante la cara, las facciones, el pelo, los músculos, las venas de ese Moisés son impresionantes. Y sin embargo, Miguel Ángel solo decía que le quitaba lo que le faltaba, lo que le sobraba más bien. Por eso Jesús, ¿qué hace? Entra en el interior de las personas, las cuestiona para sacar de ellas una luz, una lección. Entonces, la metodología de Jesús era encontrar un mensaje, haciéndolos pensar. Claro que contaba con el principio antropológico y teológico que tenemos los seres humanos y más los creyentes. Veamos, para explicar esto. ¿En qué consiste este principio antropológico y teológico? La antropología estudia al ser humano y la teología estudia a Dios. Y dice así en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, 28. Dios no está lejos de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos, ya que Él mismo ha hecho su morada en nuestro corazón. Y está no solo con nosotros, sino en nosotros. Palabra de Dios. Así que Jesús contaba con este espíritu, esta chispa divina que tiene el ser humano para hacer preguntas. Y dicen los estudiosos, los exégetas, que hay más de 200 preguntas a lo largo del Evangelio. Así Jesús hacía pensar a las personas para sacar a la luz una idea. Entonces, vamos a ver nosotros en un solo texto
de Marcos 8, 14, 21, o sea, 7 versículos. Jesús iba en la barca con los discípulos y en este pasaje nada más hay 9 preguntas para que vean cómo los hacía pensar. No es en la tempestad calmada, ni mucho menos. Están tranquilamente en la barca. Está en Marcos 8, 14 al 21 y leemos. Los discípulos habían olvidado llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente, él les hizo esta advertencia. Abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como la de Herodes. Se dijeron unos a otros, la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué esos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden y se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Y contestaron 7. Entonces Jesús les dijo, ¿y aún no entienden? Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar este texto? ¿Por qué los cuestiona Jesús? Jesús quería enseñarles algo profundo y espiritual, ya que ellos estaban discutiendo en a ver a quién le echaban la culpa que no traían más que un pan. Jesús también temía que se dejaran impresionar por los fariseos que hablaban muy bien, muy propio, o que tenían frases célebres, que no se dejaran impresionar. Y en lugar de una enseñanza de arriba para abajo, o sea, de él hacia abajo, los hace reaccionar de lo que ellos habían visto, de lo que ellos habían experimentado. ¿Qué habían experimentado? Pues muchos milagros, y entre otros 2 veces la multiplicación de los panes que se narra en el Evangelio, en 2 ocasiones. Entonces, ¿por qué están alegando que si nada más traen un pan, ellos debían de estar más confiados en lo demás? Para que no confiaran o no desconfiaran de lo que Jesús hacía y decía, para que no dudaran. Por eso les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, porque él quería enseñarles cómo estando con él, no tenían nada que temer, no tenían por qué desconfiar. Así que ahí tenemos 9 preguntas en 7 versos, en un pasaje chiquitito, para que vean cómo los hacía pensar, para sacar una conclusión. Y hay muchas preguntas de Jesús a sus discípulos. Por ejemplo, les pregunta, ¿qué buscan? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué lloras? ¿Quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué suplantan el mandamiento de Dios por su tradición? ¿Por qué se preocupan de lo demás? Y hay otras muchísimas preguntas que también le hacen los discípulos al maestro. E incluso su enseñanza y sus acciones planteaban entre ellos interrogantes. Por ejemplo, vamos a observarlo entre sus parientes, cuando Jesús volvió a su pueblo de Nazaret. Vamos a ver la cita en Mateo 13, del 53 al 56. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí. Un día se fue a su pueblo, a Nazaret, y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaron maravillados y se preguntaban, ¿de dónde le viene esta sabiduría y de dónde estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María
Y sus hermanos son Santiago y José, Simón y Judas. Y sus hermanas también están entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo esto? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Palabra de Dios. Qué pena, ¿verdad? Por eso Jesús no hizo más milagros en Nazaret, porque ni siquiera sus parientes, no es que tuviera hermanos de padre y madre, acuérdense, en el lenguaje de hebreo no hay tanto detalle como en el español de hablar de hermanos, de primos hermanos, de cuñados, de suegro, de suegra, etcétera, de concuños. Entonces, todos los paisanos, los parientes, primos, tíos, todos eran hermanos, se decían hermanos. Es más, nosotros en la comunidad nos decimos hermanos. Mi hermana Claudia, que nos hace estas presentaciones, los hermanos que nos están escuchando, pero no es que seamos hermanos de hijos del mismo papá y mamá, sino somos hermanos en la fe. Pero lo que les quiero hacer destacar es que ni sus parientes cercanos eran capaces de descubrir en Jesús, por sus palabras y sus milagros, al Mesías esperado. Qué terrible, ¿no? También, por ejemplo, los mismos apóstoles en aquella tempestad calmada, dice Marcos 8:27, grande fue el asombro de aquellos hombres que decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar obedecen? Hacían preguntas, no lo podían creer, y otras veces le preguntaban algo y él contestaba con otra interrogante. Vamos a ver un ejemplo, sobre todo con los fariseos. Veamos Mateo 15, del 1 al 5. Fíjense, unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén y se acercaron a Jesús. Y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? ¿No se lavan las manos antes de comer? Jesús contestó, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en sus tradiciones? Pues Dios ordenó, cumple tus deberes con tu padre, con tu madre, y también el que maldiga a su padre y a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí, ya lo tengo reservado para el templo. Palabra de Dios. Quiero que vean ustedes, en primer lugar, le preguntan algo y él responde con otra interrogante. ¿Sí? Preguntan, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? Y él contesta, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en sus tradiciones? ¿Y cuál era la tradición? Pues que tenían que ver por su padre y madre hasta su vejez, hasta la muerte de sus padres. En cambio, vean la enseñanza. ¿Qué es más importante? ¿Socorrer a los padres ancianos o lavarse las manos antes de comer? ¿Ven qué hipócritas? Por eso Jesús se desesperaba con los fariseos hipócritas. Entonces, vamos al tercer elemento didáctico que vamos a aprender ahora. Vamos a verlo. También usa frases clave. Y tenemos que aprender nosotros frases clave. Lo van a aprender ahora en su tarea, ¿eh? No está difícil. Miren, cuando Jesús Maestro impartía una enseñanza a sus discípulos, la sintetizaba en una frase corta para que quedara grabada en la mente de sus oyentes y sirviera como un criterio de vida. En el lenguaje nuestro, pudiera decir yo, usó eslogans que sintetizan y crean un ancla de aprendizaje. Muchas de sus parábolas son resumidas así, en una frase central o clave. Otras veces Jesús introduce la oración, el enunciado. En verdad les digo. O yo les aseguro.
Mucho ojo, ¿eh? Cuando dice esto, se trata de un concepto muy importante. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes aprendan a sacar la frase clave. Y si dice este eslogan que puse abajo, en verdad les digo, o yo les aseguro, aguas, porque ahí está lo importante, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Las frases clave, además, nos ayudan a memorizar. A memorizar. Veamos algunas. Vamos a ver, por ejemplo, esta frase clave. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Por qué? Mucho ojo. ¿Qué vemos aquí en la foto? Jesús está curando a un enfermo. ¿Y qué creen? Le encantaba curar en sábado. Como para decirles, miren, o se hagan. En sábado es el día del Señor, pero nada nos impide hacer el bien. Es más, el sábado, el Sabbat, es para hacer el bien a los demás. Para nosotros, ahora es el domingo. Recuerden que los judíos guardaban el Shabbat, el sábado, pero una vez que Jesús resucita en domingo, nosotros usamos el domingo, que quiere decir día del Señor. ¿Cómo lo celebramos? Pues en primer lugar, yendo a darle un culto de adoración en la Santa Misa, pero después podemos tener 1000 oportunidades de hacer el bien. Sobre todo en familia, visitar a aquella tía enferma, aquella abuelita que está sola, a visitar a alguien que está solo en la cárcel, cualquier obra de misericordia. Los papás, jugar con sus hijos, llevarlos aunque sea al parque, a dar unas patadas a la pelota, qué sé yo. Entonces, los fariseos se escandalizaban. Por ejemplo, esta, de que cura en sábado, y aquellos estaban escandalizados porque ellos lo consideraban un trabajo curar. Y por eso Jesús hace esta frase célebre. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Para qué hizo Dios el sábado? ¿Se acuerdan de la creación? Hizo la creación en 6 días y el séptimo descansó. Y no es que Dios necesite descansar porque Él es el omnipotente, el todopoderoso. Él no se cansa, es espíritu. Pero lo hizo para nosotros los hombres. Hoy nosotros somos tan necios, tan atolondrados, que seguimos trabajando el domingo. Creemos que con eso vamos a salir adelante o vamos a ser más ricos, y lo único que hacemos es que estamos más necios, más neuróticos, más histéricos, más todo. Porque si Dios estableció un día de descanso para romper la rutina de la semana, y dándole culto a Él, entraremos en paz, recibiremos su gracia y además podremos ser felices ayudando a los demás. ¿Ven? Vamos a encontrar otras frases clave. Hay muchísimas y preciosas. Por ejemplo, aquí está la historia, vean la estampa, es muy conmovedora. Un chico epiléptico, un joven epiléptico. El papá lo está agarrando con fuerza y le explica a Jesús toda su tragedia. Mira, maestro, que mi hijo o se tira al fuego o se tira al agua, ha estado a punto de morirse. Pero si tú puedes curarlo. Y Jesús dice una frase clave. Clave para nosotros también, ¿eh? Miren, todo es posible para el que cree. Y la encontramos en Marcos 9:23. Repítetela a ti mismo. Todo es posible para el que cree. Y luego el padre gritó, cuando Jesús le preguntó, ¿que no tienes fe? El padre gritó, creo, pero ayuda a mi pobre fe. Y esta frase del papá desesperado también se hizo célebre o clave. Nosotros la podemos decir cuando le pedimos algo, creo, Señor, pero ayuda a mi pobre fe. ¿Se dan cuenta?
Es hermoso estas dos frases. Una de Jesús y otra del papá desesperado. Claro que lo curó, por supuesto que lo curó. Se necesitaba un poquito de fe y Jesús se lo concedió. Veamos otra. Miren, Jesús está ante las críticas. Lo acaban de criticar porque llamó a Mateo, y Mateo, ¿quién era? Un cobrador de impuestos, es decir, un pecador público. Y como si fuera poco, lo invitó a comer a su casa. Entonces los fariseos lo empiezan a criticar. Mira nada más, ¿quién es este que come con pecadores y prostitutas? Y miren lo que les dice Jesús. Vayan y aprendan lo que dice la palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mateo 9:13. Y luego fíjate lo que les dice a los que quieren ser sus discípulos. Fíjense. Les dice, en esto reconocerán a los que son discípulos míos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Palabra de Dios. ¿Les gusta esta frase, verdad? Nos la vamos a aprender de memoria en nuestra tarea. Está muy fácil. Juan 13:34. Si queremos ser discípulos de Jesús, en esto nos conocerán, en que nos amamos los unos a los otros. Bueno, vamos a ver ahora cómo todo Jesús usó pues una predicación completa en las bienaventuranzas o cuando nos enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es como una recopilación de todo el Evangelio. Hoy la vamos a tratar de desmenuzar y entender fácilmente. Fíjense, es la oración que Jesús les enseñó a decir a sus discípulos, pero más que una forma para repetirla de perico, deben ser actitudes que Jesús y los discípulos de Jesús debemos tener en nuestra relación con Dios. Por eso, no la volvamos a decir a prisa y sin ton y son, sino debemos decirla con toda la conciencia y la mente, con toda la reverencia y el amor de nuestro corazón. La vamos a encontrar en Mateo 6, 9, 13. Y también, fíjense, en la orilla de la hoja de su Biblia, como tienen unas citas, quiere decir que son corresponsales en otros evangelios o en otros libros de la Biblia. También está en Lucas 11, del 1 al 4. Y si lo quieren ver de una manera muy extensa, está en la preciosa oración de Jesús, orando por sus discípulos y por todos nosotros, los discípulos que íbamos a llegar más tarde. La analizamos así. Padre. Cuando decimos la palabra Padre, es que le tenemos confianza. Cuando decimos nuestro, quiere decir que reconocemos que es una realidad común a varios. Y por lo tanto nos tenemos que reconocer como hermanos. Cuando decimos que estás en el cielo, estamos haciendo un reconocimiento de su majestad. Porque el cielo es el lugar donde Él está o donde vamos a ir. No es el cielo físico azul con nubes que vemos en la naturaleza, no. El cielo es el lugar de la gloria de Dios. Reconocemos ahí su majestad. Y luego van a venir 7 peticiones. Otra vez el número 7 aparece en la Escritura. Todo lo que le podemos decir al Padre. En primer lugar lo alabamos, diciendo santificado sea tu nombre. Reconocemos su grandeza, su santidad y queremos que el mundo lo reconozca. Por eso decimos santificado sea tu nombre, que todos lo reconozcan. En segundo lugar decimos, venga a nosotros tu reino. En hebreo, Maranatá, ven Señor Jesús. Que volvamos al orden, la justicia, la paz y el gozo diseñados desde un principio por Dios. Porque vivimos en un mundo totalmente
echado a perder. Está mal el mundo. Un mundo de egoísmo, de odios, de violencias, de pecado. En el número 3 decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Muy sencillo. La voluntad del Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es lo que Él quiere. Vamos a seguir. El número 4. En la siguiente slide vamos a ver el número 4. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como somos hijos, esperamos todo de nuestro Padre. Pero no solo el pan material, sino también el pan espiritual que Él quiso dejarnos, el pan de vida, su cuerpo y su sangre, desearlo. Entonces, ya vimos en toda su forma de hablar, si los pájaros del cielo que no siembran ni cosechan, y los lirios del campo que no hilan ni tejen, tienen todo lo necesario para vivir, ¿por qué nosotros no, si somos sus hijos consentidos? Confianza, confianza, pero sobre todo tenemos que anhelar el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía. Qué padre que ahora ustedes están tan picados en este curso, leyendo mucho más la palabra de Dios. Espero que todos se sientan felices de hacerlo. Número 5. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ah, qué trampa nos ha puesto nuestro Padre. Si queremos nosotros ser perdonados por Él, pues tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Es decir, primero reconocer nuestro pecado y también estar dispuestos a perdonar al otro, incluso al enemigo. Y ahí está la cita. Mateo 6, 14, 15. Perdonad a vuestros enemigos. Número 6. No nos dejes caer en tentación. ¿Qué necesitamos para no caer en tentación? En primer lugar, la luz del Espíritu Santo para discernir entre el bien y el mal. Y la fortaleza del Espíritu Santo para resistir la tentación. Y en el número 7, Jesús ora por nosotros. Decimos nosotros simplemente, líbranos del mal. Pues no, ¿qué creen? Vayan a su Biblia. Dice, líbranos del malo. Nosotros, líbranos del mal, ay, pues de que me dé COVID, de que me dé catarro, de que no me caiga el temblor encima. No. Líbranos del malo. Jesús ora por nosotros en Juan 17:15, ojalá y lo puedan ver. Y nos dice así, no te pido que los retires del mundo, así oró Jesús por nosotros, sino que los guardes del maligno. Por eso el sacerdote en la misa, después de rezar el Padre Nuestro, todavía dice otro añadido que se llama embolismo, y dice, líbranos, Señor, de todos los males. Entonces, y decimos nosotros, amén. O sea, esta explicación está en nuestro SIC, Catecismo de la Iglesia Católica, otro documento de la Iglesia, en los numerales del 2761 al 2865, casi 100 numerales para explicarnos esta belleza de oración. Así que, hermanos, por favor, en su familia, en su catequesis, en su evangelización, en donde quiera que vayan, en su grupo de oración o de estudio, no volvamos a decir el Padre Nuestro, ni rápido, ni a la ligera. Es una preciosidad de oración. Jesús la hizo para nosotros. Bueno, así que estas son palabras de Jesús. Así que ahora vamos a ver nuestra tarea, y esta es nuestra oración. La vamos a hacer cantando el Padre Nuestro después de analizar la tarea. La reflexión por grupo es, vamos a repartir una cita para cada uno de los participantes.
Y cada uno de ellos va a leer esa cita, un poco el contexto, o sea, un poco arriba de esa cita, un poco abajo, para que veamos en qué contexto está. Y luego analiza, entra en tu corazón y si te hiciera Jesús esta pregunta a ti, ¿tú qué le contestarías? ¿Qué le dirías a Jesús? Y luego, ya que todos la hayan leído y hayan buscado su respuesta a Jesús, compártanla. Verán qué bonito ejercicio tenemos ahora en nuestro grupo. Bueno, de tarea vamos a encontrar 7 frases clave en 7 citas del Evangelio. Verán qué hermoso es encontrar las frases clave, o sea, la enseñanza medular en una frase sencilla, en una frase corta, una enseñanza de Jesús. Y vamos a memorizar la cita que les había dicho de Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Aquí está entonces toda nuestra clase y vamos a escuchar este canto precioso del Padre Nuestro, que creo que no conocen esta versión musical. Que Dios los bendiga, hermanos.